Si te estás preguntando para qué sirve un modelo de coaching y cómo puedes implementarlo fácilmente en tus procesos, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Oye, espero que te encuentres súper bien. Déjame en los comentarios de este video cómo estás, cómo va tu día. Espero que vaya excelente. Gracias por estar aquí. Y si por alguna extraña razón es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar contenido que está desarrollado alrededor de la motivación y del crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que te interesa conocer más acerca de coaching para implementarlo en tu vida misma o probablemente con la familia, en la oficina, con tus colegas en el trabajo, o quizás ya eres un coach independiente que tiene una cartera de clientes e implementa la metodología del coaching de forma diaria. Cualquiera que sea el caso, sea que estás como más en la etapa de aficionado o ya en la etapa experta, esta información la preparé para ti por si en algún momento te has hecho la pregunta sobre qué es un modelo de coaching, para qué sirven y cómo puedes utilizarlos en tus procesos de forma fácil. Y mira, comenzando por lo básico, te diría que un modelo de coaching nos ayuda como una forma de metodología para dar estructura a las sesiones de coaching. Imagínate que si tú estás empezando con tu práctica y programas una serie de sesiones de coaching con tu cliente, probablemente en el camino te puedes perder de cuáles son las etapas más importantes que deberías de tocar en ese proceso de coaching para ayudar a que la persona o grupo consigan los resultados esperados. Así que coaching, como seguramente tú ya sabes, es ayudarle a que estas personas o grupo puedan avanzar hacia sus metas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, a través de procesos de coaching. Un proceso de coaching comprende 2 o más sesiones de coaching y esas sesiones de coaching son reuniones individuales que normalmente pueden durar 20 minutos o de forma profesional 1 hora generalmente. Ahora, estas sesiones de coaching, si las programamos sin ningún orden, puede ser que pasemos por alto etapas importantísimas que debemos de explorar con nuestros clientes. Y justo ahí es en donde entra precisamente la metodología de estos modelos de coaching. Por supuesto que si tú me preguntas, oye Liliana, pero ¿existe solamente un modelo de coaching o 2 modelos de coaching? Claro que no, hay muchos modelos de coaching. De hecho, hay empresas que tienen sus propios modelos de coaching registrados para utilizarlos en función de sus necesidades específicas en la industria en la que operan, con el tipo de cliente que atienden y con el tipo de empleado que lo implementa dentro de la organización. Pero de forma general, estos modelos de coaching nos ayudan precisamente a dar estructura a esas conversaciones con nuestros clientes. Ahora, pero seguramente tú me preguntarías, bueno, Liliana, pero ¿qué incluye normalmente un modelo de coaching? Mira, cualquier modelo de coaching normalmente incluye etapas importantísimas para organizar esas sesiones de coaching. Primero que nada, cualquier modelo incluye una etapa que es definir cuál es el objetivo o meta que se persigue. Mira,
Cualquier persona o grupo, cuando están iniciando un proceso de coaching, es importante que puedan definir con claridad, con transparencia, cuál es el estado deseado que quieren perseguir, cuál es esa meta que quieren lograr y en la cual quieren hacer progreso. Esto es súper importante. Y tú me dirías, oye Liliana, pero eso es súper lógico. O sea, cualquiera puede definir un objetivo claramente, pero no necesariamente. En coaching nos damos cuenta que esta etapa es súper relevante porque podrías empezar sesiones de coaching, entender muy bien al cliente, escuchar sus preocupaciones, en qué ha estado trabajando últimamente, pero no tener claridad ni siquiera cuál es concretamente el objetivo de forma muy simple que se quiere conseguir. ¿Cuál es esa meta en la que el cliente quiere hacer progreso? Así que esta etapa inicial es súper importante y generalmente se da en las primeras sesiones de coaching, si no es que en la primera sesión de coaching. Así que esto es importante que lo tengas en la mente. Cualquier modelo de coaching incluye esta etapa. Ahora, también cualquiera de estos modelos incluyen una siguiente etapa que es establecer la realidad actual. Este también es un punto súper relevante, porque mira, ¿de qué nos serviría tener sesiones de coaching, empezar, definir la meta, establecer las acciones, hacer un plan, escribirlo, tenerlo súper claro, cuando en realidad no hemos comprendido cuál es la realidad del cliente? Acuérdate que la realidad de cada persona es diferente, aunque los casos puedan ser similares. Es decir, a lo mejor tú puedes trabajar con una empresa y un empleado puede tener una realidad completamente diferente al de su compañero, aun que tengan el mismo puesto, aun que estén persiguiendo metas similares. Por lo tanto, esta etapa es súper necesaria para que el coach pueda hacer un traje a la medida con sus intervenciones, con sus preguntas y que pueda dar un acompañamiento de calidad. Así que no se trata nada más de hacer una receta de cocina y darla por ahí a cualquier persona, sino que más bien se trata de comprender cuál es la necesidad del otro. Ahí es en donde está el trabajo del coach, entender cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de esa persona o de ese grupo? ¿Cuál es la situación por la que están atravesando actualmente? ¿Qué los colocó en esta situación actualmente? ¿Y qué hace que la persona o grupo tengan características especiales, particulares y que estén lidiando con esta necesidad actualmente? Bueno, esta etapa no la podemos omitir. Por eso, cualquier modelo de coaching va a incluir en su estructura que el coach dedique un tiempo para entender la realidad del cliente. Ahora, por supuesto que esto lo puede hacer en 2, 3 o más sesiones de coaching, porque aquí eso va a depender de qué tanta información sea otorgada por el cliente, pero al mismo tiempo de cuál es la profundidad que se necesita para poder brindar un acompañamiento de calidad. Así que no hay una receta que te diga, bueno, en una sesión de coaching de 1 hora, ya con eso, si el coach hace 2 o 3 preguntas, ya con eso va a entender cuál es la realidad del cliente. No necesariamente. Así que más bien es una etapa. Por eso el modelo es una guía. Nos ayuda a estructurar estas sesiones. Pero si probablemente tú empezaste un proceso de coaching con un cliente y empiezas a hacer este tipo de preguntas para entender la realidad actual, bueno, puede ser que a lo mejor a un cliente le tome 2 sesiones, mientras que a lo mejor otra persona necesite un tiempo adicional. Bueno, esa es una segunda etapa que todo modelo de coaching generalmente la va a incluir. Ahora, hay un siguiente escalón que es muy necesario en todos los procesos de coaching y es definir diferentes caminos, opciones, alternativas. Y tú me dirías, bueno, ¿y esto, Liliana, cómo lo puedo implementar en las sesiones de coaching? Mira, normalmente tú dirías, bueno, a ver, coaching es dar un acompañamiento, es que la persona identifique su meta, voy a comprender su realidad actual y le vamos a ayudar a que haga progreso hacia esa meta. Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando la persona o cuando el grupo definen solamente una respuesta o una opción para llegar a la meta? Tú puedes decir, bueno, excelente, hagamos un plan de acción y entre más rápido mejor, pero no siempre sucede de esa forma. Así que en el coaching profesional, ahí es en donde el coach va a prestar atención con la ayuda de estos modelos para entender esta etapa también y profundizar en ella y comprender que a veces no siempre una sola primera respuesta o aunque todos voten por ella cuando se trata de coaching con equipos o coaching grupal, no significa que esta sea la mejor alternativa. Así que por esa razón es necesario hacer ejercicios de lluvia de ideas a que la persona pueda explorar diferentes opciones para llegar a la meta. Porque la pregunta aquí sería, ¿qué va a pasar si esa solución no resulta? ¿Qué va a pasar si esa respuesta no funciona de la forma esperada? Bueno, no significa que todo el proceso se derrumba o no significa que la persona realmente ha hecho un retraso o que la persona ha cometido un error y ahora, bueno, pues hay que volver a empezar de cero. No necesariamente. Por esa razón, en esta etapa es necesario explorar diferentes caminos a través de los cuales podemos ayudar a nuestros clientes a lograr ese estado deseado. Así que esta etapa es importantísima y generalmente está incluida en la mayoría de los modelos de coaching profesional. Ahora, una siguiente etapa que también generalmente la vas a ver en cualquier modelo, sea el que sea, es establecer un plan de acción. Y ese plan de acción significa establecer acciones concretas o siguientes pasos para poder avanzar hacia las metas. Ahora, esta etapa también es súper importante. Algunos coaches pueden trabajar desde la primera sesión de coaching, pueden dejar alguna tarea o pueden dejar acciones para que la persona se enfoque en hacer progreso. Eso está excelente. Pero aquí lo importante para utilizar al máximo estos modelos de coaching es no olvidar que normalmente el cliente puede hacer progreso, pero después tener algún retraso y retroceder por alguna razón o por factores externos que no están bajo su control. Y aquí es en donde esta etapa vuelve a cobrar vida. Ese plan de acción generalmente, más que un documento, es un momento importante en la conversación de coaching, en donde el coach va a tener esas intervenciones, va a hacer preguntas efectivas para ayudar a la persona o al grupo a que puedan reflexionar si se está haciendo progreso en ese camino que eligieron para lograr la meta. Así que por supuesto que el plan de acción es algo que constantemente revisitamos para poder reflexionar sobre si estamos siguiendo los pasos que se establecieron, para saber si estamos haciendo progreso, para saber si es que hay obstáculos que normalmente los identificamos de forma temprana y queremos tomar acción. O probablemente también en esta etapa de todo modelo de coaching es un momento muy especial para reflexionar si vale la pena seguir ese camino o si a lo mejor las circunstancias han cambiado y ahora tenemos que hacer ajustes a ese plan de acción. Bueno, por supuesto que justo esa etapa es el momento ideal para hacerlo. Así que como puedes ver, estas etapas generalmente son las básicas, son las etapas más importantes en todo proceso de coaching. Si no se tuvieran, las sesiones de coaching estarían desordenadas. A lo mejor tú dirías, oye, bueno, ahora llegó el cliente quiso invertir tiempo en este punto en particular y a lo mejor después se nos fue otra sesión de coaching en este otro punto y ahora saltamos hacia otro tema porque el cliente llevó su atención hacia otro lugar y bueno. De repente, ya cuando menos lo piensas, se te pueden ir muchas sesiones de coaching sin saber hacia dónde vas. Por eso, el profesional de coaching
va a utilizar este tipo de modelos para estructurar esos procesos, para saber que mientras le da esa flexibilidad a las conversaciones, también es necesario llevar una guía, es necesario tocar estas etapas relevantes para poder concretar el progreso hacia la meta. Así que estas son las etapas básicas que incluyen los modelos. Ahora, si tú me preguntas, bueno, Liliana, ¿y tú generalmente cuál es el modelo que usas? Te diría, en la mayoría de los casos, el modelo Grow de John Whitmore es un modelo que incluye precisamente estas etapas básicas y que te va a ayudar a partir de ahí para ir construyendo. Acuérdate que menos es más. Y es adecuado comenzar con una estructura que te brinde esa flexibilidad para que tú puedas ir haciendo progreso con tu cliente mientras brindas este acompañamiento profesional. Ahora, por supuesto que hay modelos que son más robustos, que incluyen etapas adicionales. Y tú me dirías, oye, bueno, esto también suena muy atractivo, me gustaría utilizar esto. Bueno, sí, pero aquí es importante que tú puedas definir primero cuál es la necesidad del cliente, cuál es la situación del cliente, cuál es el tipo de meta que persigue. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor estás llevando un proceso de coaching para un equipo. Y ese equipo va a perseguir una meta muy puntual durante todo un año de trabajo para lograr un estado deseado. Por ejemplo, aquí puedes encontrar metas de ventas, metas de participación de mercado, puedes encontrar metas muy puntuales con indicadores de desempeño relevantes que todo el equipo debe de perseguir. Bueno, aquí un modelo de coaching más extenso puede ser de utilidad por la sencilla razón de que a lo mejor, mientras que todos comparten una meta común, puede ser que a lo mejor la meta del colaborador A es diferente a la meta del colaborador B o a la meta del colaborador D. Es decir, aquí es necesario identificar los detalles y saber cuál va a ser la contribución, los porcentajes y cuál va a ser el nivel de esfuerzo que cada uno de los miembros del equipo deben de poner a lo largo de este proceso de coaching para que al final se logre el estado deseado. Así que por supuesto que hay que poner atención a ello. Un modelo de coaching más robusto que incluya etapas adicionales, bueno, aquí puede ser de excelente utilidad. Pero para la mayoría de los casos individuales, un modelo sencillo que incluya estas etapas básicas te va a ayudar maravillosamente para que la persona pueda hacer progreso hacia su meta, para que pueda hacer una medición, para que tenga claridad si está haciendo cambios relevantes en su vida, si está cambiando creencias limitantes, si está haciendo progreso en esos siguientes pasos o en esas acciones que ha definido y también para saber si se siente cómodo por la alternativa o camino correcto que ha decidido para alcanzar la meta. Así que como conclusión te diría que el coaching profesional es un acompañamiento como si fuera un proceso que consta de diferentes engranes. Y cada uno de estos engranes tiene una estructura diferente. Ahí te vas a encontrar que, por ejemplo, una sesión de coaching tiene una estructura, un proceso de coaching tiene una estructura, un modelo de coaching te ayuda a estructurar procesos de coaching para darles orden. Bueno, todo esto son herramientas, no son recetas rígidas a seguir o acartonadas que tú digas, bueno, voy a utilizar esto y al 100% lo voy a aplicar con todos por igual, sino más bien son herramientas en tu cajita de herramientas que puedes utilizar porque dependiendo de cuál sea la necesidad de tu cliente y la meta que persigue, entonces es que tú puedes utilizar cada una de estas estructuras para dar un acompañamiento de calidad. Así que así es como estos modelos de coaching te van a ayudar a seguir preparándote, a seguir conociendo más acerca de cómo hacer acompañamiento profesional efectivo con la finalidad de que tu cliente haga progreso en cada una de las metas que se ha planteado. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video
¿Cuál de estas etapas te está faltando implementar en tus procesos de coaching y cuál quieres darle mayor foco a partir de ahora? Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.